Póntela aquí detrás. Nos metemos en la tercera hora de programa y lo hacemos con la tertulia. En este caso la queríamos dedicar al Brexit porque ya es una realidad desde el 1 de enero tras el acuerdo que se llegó entre la Unión Europea e Inglaterra. Muchas consecuencias para los residentes británicos de la ciudad y para los españoles también que quieren visitar, que quieren estudiar o que quieren trabajar también en Inglaterra. Bueno, pues vamos a charlar desde distintas perspectivas y la primera de nuestras invitadas es Remedios Bocanegra, con la que vamos a hablar un poco de las inquietudes, de lo que demanda el público británico residente en la ciudad. Remedios, ¿qué tal? Bienvenida. Muchas gracias, Eva. Gracias. Bueno, esto estaba en el horizonte, parecía que nunca iba a llegar, desde el 1 de enero ya es una realidad. Muchas consultas estáis recibiendo, ¿no? Hay muchas dudas, a pesar de que, bueno, se viene hablando muchísimo, poniendo sobre la mesa, pues, todo lo que va a pasar y, bueno, cuáles son los derechos y obligaciones, pero aún así el desconcierto es importante. Absolutamente. Con decirte que a fecha de hoy, 27 de enero, lo que va a estos 27 días del año ya son 90 consultas las que estamos recibiendo en torno 90 consultas. Sí, efectivamente. O sea, fíjate la velocidad de crucero, las dudas, las consultas y la preocupación real que esto conlleva, ¿no? Principalmente son los británicos que residen en nuestra ciudad, que llevan residiendo muchísimo tiempo y que, bueno, que hasta ahora han tenido una cierta libertad de movimiento, que ahora ya, en el momento que ya Reino Unido no pertenece de hecho a la Unión Europea, pues hay un control de fronteras, hay un control de entradas y salidas, un tiempo mínimo de permanencia y a partir de ahí, si quieres quedarte, tienes que obtener la residencia, que se les complica bastante porque ya no tienen esos privilegios de pertenecer a los países miembros y obviamente pues es la incertidumbre y la preocupación principal que nos están planteando. Claro, hay unos derechos adquiridos para los que vivían antes de este 1 de enero, los que quieran vivir a partir de ahora, pero aún así, las principales cuestiones, ¿por dónde pasan? Principalmente, ¿qué tienen que hacer para quedarse aquí, ¿no? ¿Qué tienen que hacer para residir en la ciudad? Para quedarse aquí, efectivamente, para residir. Es cierto que, como tú bien dices, hasta el 31 de diciembre, aquellos que ya obtuvieron o bien la tarjeta verde o bien el certificado de ciudadano de la Unión, pues no tienen el más mínimo problema porque el periodo de prórroga para canjear por la tarjeta en régimen general, lo que es la tarjeta de identidad de extranjero, vence el 30 de junio de este año. Por lo tanto, tienen todavía un periodo de 6 meses para poder obtener la tarjeta de identidad de extranjero, como te digo. Los que quieran pedirlo ahora lo van a tener con mayor dificultad, principalmente porque se les va a requerir un tipo de visado que hasta ahora no era necesario para los ciudadanos de los países miembros y por lo tanto tendrán que hacer unos trámites previos en el consulado español en Reino Unido más próximo a su lugar de residencia. ¿Qué perfil tiene sobre todo este conjunto de británicos que viven aquí en la ciudad? Principalmente son los que han vivido aquí sin ser residentes, o sea, sin obtener el permiso de residencia porque tenían su segunda vivienda, tenían su residencia vacacional, la mayoría pasaban los meses más crudos del invierno aquí en España, porque tú sabes que la temperatura y el clima que tenemos en Marbella, en fin, es envidiable. Entonces, esos meses que ellos pasaban aquí rondando casi los 6 meses, nunca intentaban superar los 6 meses para no ser residente fiscal, o sea, se quedaban entre 4 o 5 y casi 6. Esas personas sí que lo tienen ahora bastante complicado y principalmente, ya te digo, son en su mayoría los que tienen su segunda vivienda y les gusta disfrutar de nuestra ciudad. Estamos viendo, le estamos dando la información para ver cómo pueden obtener la residencia de la manera más fácil posible para ellos dentro de lo que son las leyes en régimen general, que es lo que le corresponde ahora. Claro, porque con este cambio solamente podrían estar aquí en la ciudad 90 días. Y a partir de ahí deben dejar también pasar un periodo de tiempo para regresar. ¿Qué sucede con estas casas? Porque claro, es un gasto también importante. ¿Pensáis que va a haber una venta masiva un poco de viviendas? ¿Este público la va a poder seguir manteniendo? A ver, yo creo que no, pero bueno, esa es mi opinión personal, porque es verdad que conozco mucho el mercado británico también por mi trabajo anterior, ¿no? Y entonces, y bueno, porque son muchísimas consultas, como te digo, que no están a diario llegando. Yo creo que no va a haber una venta masiva de vivienda. Venderá aquel que no le quede más remedio, pero yo creo que, sinceramente, somos una ciudad ideal para vivir, para residir, para pasar temporadas y no lo creo. ¿Qué pueden hacer? Pues buscar la fórmula
de estar como turistas 90 días en España y luego un periodo de 90 días fuera, o sea, en 6 meses pueden estar 90 días exclusivamente, ¿no? Ellos pueden estar 90 días aquí y luego 90 días en Reino Unido. A lo mejor se lo plantean de esta manera, o la otra opción podría ser ya el planteamiento de obtener la residencia. En cuanto a inversión, ¿sigue siendo apetecible Marbella tras el Brexit para que los británicos decidan venir aquí a invertir? Yo creo que sí, desde siempre. En fin, Reino Unido ha sido el mercado muy leal y muy fiel a nuestra ciudad. Ya te decía, desde incluso antes, charlando contigo, antes de que España formara parte en el año 86, fuera miembro de la Unión Europea, los británicos ya venían aquí, pasaban largas temporadas, venían a jugar al golf, a disfrutar de nuestro clima, aquellos residentes ya pensionistas, jubilados, o sea que yo estoy convencida que van a seguir viniendo. La fórmula, como te digo, pues quizás también ahora hay un tipo nuevo de visado, que es denominado la Golden Visa, que es para estas personas que tengan una propiedad superior a 500.000 euros. Estas personas pueden obtener un permiso de residencia, que además no les obliga a pasar un tiempo mínimo en España, lo cual quiere decir que pueden entrar y salir, permanecer el tiempo que quieran, y siempre y cuando mantengan la propiedad por el valor ese que te digo. A lo mejor hay muchos que ya tenían y ahora pueden plantearse obtener este tipo de residencia de inversor por tener la propiedad. O sea que yo creo que cambia un poco el panorama de cara a los británicos, pero no me cabe la menor duda de que van a seguir mirando a Marbella, apostando por Marbella y viniéndose aquí. Vosotros habéis puesto en marcha distintas charlas, distintas conferencias, sobre todo pues eso, para solventar las muchísimas dudas que tienen el público británico. ¿Cómo se encuentra? Principalmente cabreado, ¿no? Tú lo has dicho. Le ha llegado algo que bueno, sí, a pesar de que esperaba, porque han pasado pues sí, unos cuantos años, pero yo creo que siempre se tenía como la sensación de que al final no iba a llegar, ¿no? Que no iba a pasar, sí, y que se iban a echar atrás. Ten en cuenta que Marbella es una ciudad internacional, cosmopolita, muy abierta. Aquí vienen personas y tenemos 140 nacionalidades, entra, sale, van, vienen, o sea, ningún control dentro de los que son los países que forman parte de la Unión Europea. Igual a pasar Reino Unido, ahora a partir de ahora ya no. Ya tienen que tener un control de fronteras, una estancia mínima, entonces claro, como tú bien decías, ese cabreo lo tienen, obviamente, ¿no? Porque ya no tienen esa libertad de movimiento que es tan importante para ellos, sobre todo una ciudad como la nuestra, ¿no? Y bueno, y esa es la principal consulta, hasta el punto de que hemos recibido algún correo en el cual nos han pedido que de alguna manera mediemos con el gobierno de Reino Unido para que den marcha atrás a todo este proceso del Brexit. O sea, mucha confianza tienen en nosotros. Hasta ese punto hemos recibido, Eva. No, es muy complicado, son muchísimos los cambios, porque al final afecta a cosas también muy pequeñas. Al día a día de ellos, al día a día de estar aquí. No es la macroeconomía, o sea, es que es pequeños detalles. Claro, claro que sí, y también ellos hacen mucha aportación, aquellos que están trabajando, que tienen sus empresas, trabajan como autónomos, en fin, para todos ellos que querían montar su pequeño negocio, ahora lo tienen muy complicado, ya un pequeño negocio de un británico aquí no sirve. Tiene que ser un proyecto mayor, claro, que genere empleo, que tenga una infraestructura, que dé rentabilidad, que sea de interés general para la zona y en este caso para Marbella, para que puedan tener esa autorización de trabajo. Antes no, antes tú podías montar una pequeña empresa y con un mínimo capital, y como eras perteneciente a los países miembros no se le quitaba nada en ese sentido. Igual le va a pasar a los trabajadores por cuenta ajena, también lo van a tener muy complicado, porque obviamente a partir de ya, desde el día 1 de enero, se tendrá en cuenta la situación nacional de empleo. Será el INEM quien certifique si hay demandante de empleo para la actividad que esa persona desea trabajar. Sí, y de la misma manera pues, que otros ciudadanos de otros países. Así es. Bueno, vamos a conectar ahora con Inmaculada Domé, que es la directora del área fiscal de UHFEI. Inmaculada, hola, muy buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿cómo estás? Me parece que os conocéis, ¿no? Nos conocemos. Hola, Inmaculada. Sí, hola, Remedios, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, hablábamos de la incertidumbre, de las grandes dudas que se ciernen dentro de la comunidad británica. ¿Qué os llega a vosotros y sobre todo, en qué tienen y en qué hacen mayor hincapié? Pues bueno, la verdad es que nosotros, somos un despacho profesional, tenemos muchísima variedad de clientes, en su mayor parte, la verdad, ciertamente es de origen británico. Entonces, bueno, desde un punto de vista más fiscal o empresarial, digamos que podemos diferenciar dos tipos de consultas, ¿no? Las que hacen los particulares o los residentes, las personas físicas,
que llevan viviendo en España muchos años y que son residentes fiscales aquí y que tienen sus planes de pensiones en Reino Unido y perciben rentas de fuente inglesa. Entonces, a ellos, además de toda la incertidumbre relacionada con su situación civil, de residencia civil, suelen normalmente presentar o preguntar sobre si hay alguna implicación en materia de coste fiscal por el hecho de que Reino Unido haya salido de la Unión Europea. Entonces, bueno, ahí efectivamente hay algunos impactos negativos en su mayoría, puesto que la salida de Reino Unido de la Unión Europea pues le excluye la posibilidad de aplicar determinadas directivas europeas que lo que hacen es evitar costes fiscales normalmente cuando hablamos de inversiones en productos financieros en otro país miembro de la Unión Europea, ¿no? Costes fiscales que en la mayor parte de los casos, o beneficios fiscales que en la mayor parte de los casos, a partir del 1 de enero no van a poder ser aplicables a, por ejemplo, planes de pensiones de Reino Unido, ¿no? Y luego tenemos otro tipo de clientela, que son aquellos que quieren, que normalmente suelen permanecer mucho tiempo en España y entonces les surge la duda de si me hago residente y me registro y obtengo el permiso de residencia, ¿significa que tengo que pagar impuestos en España? Claro. Entonces esa es la típica pregunta, ¿no? Esta es la pregunta clave, ¿no? Al final, ¿dónde tengo que pagar los impuestos? ¿Pagaré más aquí? ¿Pagaré más en Inglaterra? Porque el que lleva pagando impuestos aquí, bueno, pues a ese le interesa saber si hay algún impacto negativo por el hecho de que el Reino Unido salga, ¿no? Pero el que quiere venirse definitivamente a España para facilitar también su residencia aquí en España, ¿no? Y evitar el hecho de que tenga que estar cada 3 meses volviendo a Reino Unido y demás, ¿no? Entonces, bueno, claro, ahí la pregunta es ¿dónde pago mis impuestos y qué implicaciones tengo, ¿no? Entonces, yo siempre me gusta dejar claro que el hecho de obtener un permiso de residencia en España no significa que automáticamente esa persona vaya a ser residente fiscal en España, porque las normas de residencia fiscal no son iguales a la normativa a la normativa de inmigración o de registro de civil, ¿vale? Entonces, pues siempre hacemos la misma diferencia, ¿no? Oye, tú serás residente fiscal aquí en España siempre y cuando pases más de 183 días dentro del año natural. Entonces, los británicos tienen el problema de que como tienen una residencia partida en Reino Unido, que el año fiscal en Reino Unido no es del 1 de enero al 31 de diciembre, sino que va de abril a abril, pues se suelen surgir, sobre todo en el primer año de cambio de residencia, suelen surgir algunas discrepancias, ¿no? Pero bueno, en definitiva, si obtienes, si a través de una Golden Visa te haces residente en España, ¿no? Por ejemplo, y pasas en España 3-4 meses al año, no por eso vas a ser residente fiscal en España, sin perjuicio de que tengas libertad para entrar y salir de España cada vez que quieras, ¿no? Otra cosa es que realmente pases en España más de 183 días y vuelvas a Reino Unido, pues a lo mejor un par de meses o 3 al año. Ahí sí que cambia la película, porque ahí sí que vas a pasar a pagar impuestos en España, pues como cualquier otra persona que reside aquí en España. Entonces, normalmente ese tipo de cuestiones están a la orden del día y nos llegan muchísimas preguntas al despacho y normalmente lo que nosotros solemos recomendar es, oye, vamos a hacer una estimación de a ver cuánto te sale en el caso en el que decidas, ¿no?, trasladarte definitivamente a España. Eso en cuanto a las personas físicas, ¿no?, a las familias y a las personas que se vienen a vivir a España. Y luego tenemos el lado de las empresas, ¿no? Y ahí sí que hay muchísimos cambios, sobre todo en materia de fiscalidad indirecta y en normativa comunitaria. Al final, bueno, el hecho de que Reino Unido haya salido de la Unión Europea implica que cuando antes yo mandaba mercancía a cualquier sitio de Reino Unido, pues no tenía necesidad de cumplir con los trámites aduaneros.
ni por supuesto pagar aranceles. A partir del 1 de enero del 2021, si bien es cierto que no tienes que pagar aranceles, ¿vale? Porque el acuerdo al que se ha llegado es que no se van a aplicar aranceles en productos originarios de la Unión Europea o en productos originarios del Reino Unido, lo que sí que es cierto es que los trámites aduaneros los tienes que pasar, ¿vale? Luego hay algunas implicaciones un poco más de formas de declaración y demás que afectan más un poco a la parte, a los asesores, ¿vale? Porque cambia la naturaleza de la operación, ya no estamos hablando de operaciones intracomunitarias, sino de importaciones o exportaciones en cuanto a mercancías, y en cuanto a servicios, pues muy parecido también, ¿no? Recomendación siempre, bueno, importantísimo que aquellas empresas que operan con mercancías entre Unión Europea y Reino Unido obtengan el número EORI, que es un número porque ya no te vale el NIFIBA de la Unión de Reino Unido, sino que ahora lo que vas a necesitar es el número EORI para poder actuar como operador en exportaciones de mercancías. Y luego yo creo que también importante destacar, y de esto sí que llegan muchas consultas, es que qué pasa con Gibraltar. Porque, claro, ¿qué pasa con Gibraltar? Porque claro, Gibraltar está aquí al tiro de piedra y como sabemos, pues ahora mismo hay una verja que está previsto que la quiten, que la eliminen de aquí a relativamente poco tiempo. Y lo que va a pasar con Gibraltar, básicamente, es que Gibraltar se va a considerar área Schengen, ¿vale? Porque, al final, establecer un control fronterizo entre Gibraltar y la línea puede ser caótico, ¿vale? Recordemos aquellas épocas de colas y colas interminables en la verja, ¿no? Entonces, se van a eliminar la frontera, ¿vale? No se va a eliminar la frontera en sí misma, sino que se va a establecer una frontera en el aeropuerto y en el puerto de Gibraltar, ¿vale? Controlada por autoridades de Reino Unido y por autoridades españolas en nombre de la Unión Europea. Entonces va a haber un doble control, ¿vale?, de acceso tanto de personas como de mercancías, pero se va a producir en un único punto, que es en Gibraltar, ¿vale? Por eso la verja se va a eliminar. Entonces, ¿qué pasa con la eliminación de la verja? Pues que por supuesto, el tráfico de personas va a ser, no va a estar sometida a ningún control, ¿vale? Porque Gibraltar va a pertenecer a área Schengen. Y lo más importante de todo es qué pasa con los impuestos, que en Gibraltar ahora mismo no existen o existen muy bajitos, y que sin embargo en la línea o en cualquier zona del campo de Gibraltar sí los hay, ¿no? Como por ejemplo puede ser el impuesto al tabaco, impuestos especiales o el IVA, ¿no? Propiamente. Se está pensando en aplicar un IVA en Gibraltar, ¿vale? Y en regularizar, digamos, en establecer un impuesto especial al tabaco para evitar, lógicamente, que haya tabaco procedente de Gibraltar que no haya pagado sus impuestos, igual que cualquier otro tabaco que puedas obtener o comprar Bueno, el tablero, como vemos, cambia absolutamente, muchísimas dudas. Claro, es que estamos hablando de un cambio pues, de raíz prácticamente, ¿no? Hablaba mucho de las dudas, sobre todo en materia de fiscalidad, al final es lo que nos preocupa, ¿no? Tendremos que pagar aquí, tendremos que pagar en nuestro país de origen. Importante sigue siendo el empadronamiento. O sea, bueno, para mí ahora es primordial. Básico. De hecho, Eva, desde que comenzó la pandemia, en marzo del pasado año, a día de hoy, ha aumentado prácticamente en 1000 británicos. Nosotros, de hecho, pusimos en marcha, como tú dijiste al principio, un ciclo de conferencias que comenzamos a final de 2019 y luego durante 2020 solamente con el tema de restricciones hemos podido tener 2 de manera presencial, y en todas y cada una de ellas hemos hecho hincapié en que se empadronen. Primero, porque es bueno para la ciudad, eso no cabe la menor duda, nadie lo pone en duda. Y segundo, porque a partir de ahora, que ya los trámites para los británicos no va a ser ni muchísimo menos como han sido hasta ahora, el empadronamiento es el documento fundamental para que puedan demostrar su arraigo en nuestra ciudad, en este caso en Marbella, para poder obtener luego la autorización de trabajo y residencia, o sea, para regularizar tu situación, como se le pide a terceros países. Sería un expediente por arraigo social, que son aquellos que llevan 3 años en España, que no hayan estado fuera en estos 3 años un periodo superior a 120 días,
en los 3 años y en ese caso, estando empadronados, pueden obtener su permiso de residencia y trabajo siempre y cuando cuenten con una oferta para trabajar. Algo que también preocupa mucho, supongo que os lo trasladan, es el seguro sanitario. Hasta ahora pues ha podido gozar evidentemente de todas las prestaciones y ahora cambia mucho la cosa. Efectivamente. Ahora mismo es obligatorio que todos aquellos que quieran residir cuenten con un seguro médico privado, con una cobertura plena, lo equivalente al sistema público de seguridad social, ¿no?, que tenga todas las coberturas cubiertas, para aquellos que no vayan a trabajar, los que trabajen tanto por cuenta propia como autónomos, o los que trabajan por cuenta ajena como cotizan a la seguridad social, obviamente tienen la cobertura sanitaria pues igual que un ciudadano español. Eso sí, únicamente se le va a exigir para aquellos los que no trabajen. Ajá. Bueno, vamos a saludar ahora, tenemos al otro lado de la pantalla a Sandra Sprouson, que es de la asociación Age Concern. Sandra, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, muy bien, gracias. ¿Qué tal? No sé si estabas escuchando un poco la conversación que estábamos manteniendo, ¿no? Un poco la inquietud de los británicos, la cantidad de dudas, ¿no?, que se abren y bueno, que se necesitan ser resueltas por distintos estamentos también, por distintas asociaciones como por ejemplo la vuestra. Sí, no, como yo realmente es con la gente mayor, la gente que ya no van a trabajar, que están aquí, muchos de ellos desde hace mucho tiempo, entonces ya su problema mayor es la de sanidad, pero están normalmente casi todos apuntados y además encantados con el sistema español. Pero también tenemos bastantes que no eran residentes. Incluso tengo un caso de una señora que se había salido 3 días antes de Navidad y ya no puede volver porque ella no era residente, aunque su marido sí, y él tiene 83 años, está enfermo y ella no puede volver. Y tenemos varios problemas de este tipo que la gente no lo habían pensado. Y claro, con la pandemia por en medio también, pues se les ha complicado muchísimo la vida. Bueno, Sandra, Inmaculada, Remedios, podéis participar en el momento en el que veáis oportuno, ¿no? A Sandra quería preguntarle sobre todo las consecuencias de estas medidas para la población que ya tiene una cierta edad y qué te transmiten. ¿Quieren quedarse a vivir en España? ¿Van a volver a sus países de orígenes, o sea, a su país de origen? Unos cuantos sí han vuelto, otros no, porque quieren seguir aquí, porque de verdad, y sobre todo con edad, se vive mucho mejor aquí. El aire es mejor, el sol es maravilloso y por lo menos pueden estar fuera, pueden vivir un poco mejor que en un país nórdico con mucho frío. Y ahora mismo, pues, incluso con más problemas y más cerrado que aquí. Pero algunos sí, conozco bastante, alguna gente que han puesto sus casas en venta o que se han decidido volver a Inglaterra, por bien o por mal. Para mí lo de Brexit lo veo peor para la gente joven, que ya los ingleses ya no van a poder viajar por Europa como podían hacer antes, y a mí me parece una gran pena que nos hemos cerrado, que ya no somos europeos, que nos hemos aislado, ¿no? Remedios hablaba de cabreo y yo creo que tú también lo transmites, ¿no? Esa sensación de que nos han metido en un lío inmenso y de que nos ha hecho la vida mucho más complicada. Sí, absolutamente. Yo desafortunadamente no podía votar porque llevo más de 15 años fuera de Inglaterra y entonces ya no tengo ningún derecho a votar en Inglaterra. Y creo que realmente la gente que no querían Brexit no han votado. Han pensado que no iba a pasar y no han votado, porque realmente el voto ha sido pequeño, no han votado mucha gente. Pero claro, los que realmente estaban en contra sí votaron y por eso ganaron. Pero la mayor parte del país no quería Brexit. Y digo, sobre todo para los jóvenes lo veo una gran pena. Para los demás nos hace la vida más complicada, pero yo lo veo lo peor para los estudiantes, igual que ya se hace más difícil para los españoles ir a estudiar en Inglaterra, y en fin.
Todo. Tiene que haber un acuerdo de reciprocidad. Sí, Remedios. Va a haber seguramente en estos casos, Sandra, pues tendrá que haber un acuerdo de reciprocidad. Un poco lo que los británicos nos den a nosotros, nosotros le daremos a ellos. No solamente con España, sino creo que con el resto de los países de la Unión Europea. Y entonces estas cosas, pues los estudiantes y todo, se tendrá que ver de qué manera, ¿no? En cualquier caso, este tema que comentaba Sandra de este matrimonio mayor tiene también solución, más compleja, más complicada, pero el hecho de que la esposa sea residente ya aquí implica a que a este señor, al marido, se le pueda hacer una residencia como familiar de residente de la Unión Europea y por lo tanto podría entrar a España. Es verdad, como bien dice Sandra, que se le complica mucho más el tema, pero que afortunadamente tiene solución. En los estudios decíamos que para la gente joven es bastante complejo ahora, había muchísimo flujo, pues tanto de ingleses que estudiaban en España como al revés. Claro, ahora se pedirá algún tipo de visado especial, la matrícula, en fin, todos los requisitos como cualquier otro país ya no comunitario que vienen a estudiar. Nosotros aquí en Marbella tenemos algunas universidades internacionales, tenemos MIUC, Le Roche, y vienen muchísimos estudiantes, la inmensa mayoría son de terceros países, de países no pertenecientes a la Unión Europea. Entonces, ese trámite pues será de igual manera ahora para los británicos. O sea, que podrán seguir viniendo a estudiar, de igual manera los españoles también podrán ir a estudiar al Reino Unido, no me cabe la menor duda. Obviamente con otros requisitos distintos, como todo, más complejo, más complicado, pero que seguro que será siendo así. Bueno, las cartas están sobre la mesa, cada una de las pautas que tenemos que seguir, aún así habrá muchos cambios, ¿no? Hay muchas cosas que necesitan ser perfiladas y sobre todo lo que tú dices, esa reciprocidad. Si yo hago esto contigo, al final lo tienes que hacer conmigo también y a los dos nos conviene, ¿no? Claro. Y como bien decía Sandra, se quedan aislados, tampoco les interesa quedarse aislados, ¿no? O sea, ellos tienen que formar parte, en cierto modo, con acuerdos, con convenios bilaterales o multilaterales, en fin, como se vaya viendo poco a poco para que toda esta situación sea beneficiosa para los ciudadanos en el conjunto de la Unión Europea y, por supuesto, de Reino Unido. Sí. Inmaculada, en el aspecto económico, sobre todo, ¿qué flecos son los que se necesitan que ya se vayan cerrando para tener mayor seguridad? En el ámbito económico. Sí. Sobre todo, ¿qué flecos necesitan ser cerrados y es lo que demanda un poco la población, ¿no? Que sea claro? Bueno, desde un punto de vista fiscal, o sea, lo que es fiscalidad directa, o sea, IRPF, impuestos directos, eso está meridianamente claro, ¿vale? Porque no hay, o sea, el impacto de la salida es simplemente que no se aplican determinadas directivas. Lo que sí que necesita aclaración y mucho desarrollo es la parte de los tributos o impuestos indirectos, ¿no? Pues todo lo que es el comercio exterior, el comercio con Reino Unido, cómo se van a liquidar. Actualmente, yo ya por información, una ventaja de esto es que si vamos a Londres y nos compramos algo nos devuelven el IVA. Entonces, igual que nosotros le devolveremos el IVA a los británicos de lo que se compren aquí y saquen. Pero bueno, dudas y temas por aclarar y resolver. El tema de Gibraltar está en el aire, hay que elaborar una normativa de comercio con Gibraltar y luego en materia de, ya te digo, de tributación indirecta y comercio exterior, pues hay que matizar sobre todo en términos de aranceles, cómo se van a aplicar una vez se expire el plazo, ¿no? Porque ahora mismo no estamos aplicando aranceles, pero en un futuro se prevé que sí se haga, ¿no? Entonces, habrá que ver cómo se controlan y cómo afectan eso, ¿no? En definitiva, sí, hay muchos flecos, sobre todo en temas de comercio exterior, porque efectivamente los acuerdos de reciprocidad existen y en el IVA, claro, cuando Reino Unido sale de la Unión Europea, pues las empresas inglesas que tengan costes de IVA en España, antes, cuando eran de la Unión Europea, pues había un mecanismo relativamente sencillo para recuperar el IVA. Desde que han salido de la Unión Europea, ese procedimiento se ha complicado mucho más, ¿vale? La agencia tributaria ha tenido que decir, oye, no os preocupéis, que hay un acuerdo de reciprocidad y os vamos a devolver el IVA exactamente igual que si una empresa española soporta IVA inglés, también se lo van a devolver. Pero desde luego que el procedimiento se complica muchísimo y el principal efecto que yo diría, uno de los principales efectos de la salida es que todos los procedimientos, absolutamente todos los procedimientos de cualquier sector, cualquier materia o cualquier índole, se complican muchísimo. Infinito.
Y España es un país muy burocrático, excesivamente burocrático. Claro, esa era la gran ventaja que teníamos, claro, que todo era fácil, todo era rápido y ahora no, ahora ya la cosa se a ver, o sea, si era complicado antes, que en algunas cosas era complicado antes, porque tú en Reino Unido puedes constituir una empresa online en 5 minutos, cosa que aquí en España es inviable. ¿En 5 minutos? En 5 minutos. Online, en 5 minutos. Maravilloso. Puedes constituir una empresa. O sea, no te hace falta... Aquí en España la media para constituir una sociedad limitada, pues de los 15 días no te los quita nadie. Y eso en el mejor de los casos. En Reino Unido, en 5 minutos online constituyes una empresa. Entonces, probablemente para españoles allí sea un poco más sencillo que para ingleses aquí, porque España, como te digo, es un país extremadamente burocrático. Entonces, cualquier trámite aquí es un dolor de cabeza, incluso obtener un NIE. O sea, es que de verdad, o sea, incluso obtener un NIE es un dolor de cabeza. Y bueno, yo creo que también por nuestra parte, haciendo un poquito también de autocrítica y reflexión, deberíamos de tratar de agilizar determinados trámites, ¿no? A efectos burocráticos, porque muchas veces lo único que hacen son poner trabas y bueno, y la verdad es que la gente hoy en día lo que quiere es facilidad, y si se puede hacer online mejor, y si no tengo que ir presencialmente mejor. Sí, lo lógico, claro, y más en estos momentos, ¿no? Claro, y la pandemia, bueno, algo bueno ha traído, que es la normalización de estas situaciones, de que hoy, por ejemplo, estemos teniendo esta conversación yo desde mi casa y vosotros desde el plató. Entonces esto antes prácticamente es que era... No, era inviable. Una cosa rara avis. Sí. Entonces, bueno, teníamos los medios, pero es cierto que no lo utilizábamos. No hacía falta, no ha hecho falta, pero bueno, ahora ya a utilizaba. partir de ahora sí, como el teletrabajo, otra cosa que también ya ha habido para quedarse, ¿no? El teletrabajo que está trayendo también muchos beneficios, porque bueno, pues desde cualquier punto del planeta pues puedes estar localizado y puedes estar pues enviando toda esa información, ¿no? Estamos hablando en términos económicos, de inversión, pero ¿afectará esto al turismo? Bueno, yo creo que no, que el turista, como no se le va a requerir en principio ningún tipo de visado para entrar. El problema sería que se le exigiera un visado, entonces sí, puede ser más difícil, ¿no? Por lo que dice Inmaculada, toda la burocracia, el proceso, la obtención de un visado que los pide el consulado español en tu país de origen, pero como en principio eso no va a ser así, yo entiendo que el que tenga su reserva en el hotel, pues perfectamente va a poder venir, no creo que vaya a afectar. Ya habrá que ver un poco también el tema de la pandemia, porque esto es una cosa excepcional, ¿no? Sí, las aerolíneas también. Efectivamente, pero en cuanto de forma generalizada, yo entiendo que no. Como te decía al principio, somos una ciudad muy atractiva para el turismo británico y seguirá viniendo y apostando por Marbella. ¿Quién pierde más en el Brexit? Yo creo que los británicos, sin duda, no me cabe la menor duda, ¿no? Sí. Es que Sandra está aquí, Sandra me lo puede sí. decir que es así, ¿no? Sí, no, y incluso otra de las cosas que me han comentado bastante gente, que antes era muy fácil para ellos comprar desde Inglaterra, lo tenían las cosas aquí enseguida, sin problemas. Ahora de repente no les llegan los paquetes, o antes tienen que ir a pagar aranceles de aduana. En fin, se ha complicado muchísimo, cosas que ya lo tomaban por normal, que casi era como si tenían los beneficios de vivir en Inglaterra, pero viviendo aquí. Y ahora eso ya se acabó. Para los británicos va a sufrir mucho más lo del Brexit que cualquier otra parte de Europa. Hasta para conducir. Claro, Remedios, dices para conducir, incluso tener una mascota. Todo, claro, porque ahora el británico que venga aquí a pasar una temporada o se quiera quedar, el permiso de conducir británico solamente le va a servir para conducir durante un periodo máximo de 6 meses. En el momento que tú ya solicites la residencia, a partir del momento de la concesión, tienes 6 meses para canjear por el permiso de conducir español, cosa que, en fin, que antes era fácil, ahora tampoco, ya este acuerdo del canje ya se suprime desde el día 1 de enero, por lo tanto tienes que obtener el permiso de conducir como por primera vez, o sea, empezando a hacer un test, un examen de autoescuela, para todos aquellos que no lo hayan hecho antes del 31 de diciembre del pasado año. O sea, fíjate hasta qué punto se complica todo. Sí, todo en absoluto. Conducir, lo que Sandra dice, cualquier... Hablábamos del empadronamiento. Sí, Sandra.
No, de los míos, ya los mayores, los que no lo han hecho, que yo a todo el mundo lo llevo más de un año diciéndolo, los que no lo han hecho ya no sacarán carnet, porque para ellos será demasiado difícil pasar de nuevo los exámenes. Bueno, yo creo que para cualquiera ahora mismo, ¿eh? Sí. Nosotros mismos tenemos que volver. Empezar de nuevo se antoja muy complicado, ¿no? Absolutamente, así es. No, a mí no me gustaría tener que volverlo a hacer ahora. Pero yo en cualquier caso soy sí, positiva y creo que cada consulta, cada duda va a tener respuesta. A mí no me cabe la menor duda, es un poquito de buena voluntad, de querer solucionar los problemas y así será. Nosotros desde el Ayuntamiento, desde la Delegación de Extranjeros, como te decía al principio, estamos recibiendo consultas a diaria, una barbaridad. A fecha de hoy son en torno a 90 las que ya han llegado, lo que va de año, y estamos contestando una por una. Y de hecho, tal día como ayer, el 26 de enero, teníamos previsto una nueva charla informativa para aclarar todas estas dudas que están llegando, pero bueno, debido a las restricciones que tenemos actualmente, pues ha visto la necesidad de aplazarlo para las próximas semanas y así será. Así que Sandra, que siempre colabora muchísimo con nosotros, su asociación y todo, pues también seguramente que estará interesada en participar. Sí, muy importante porque desde luego hay muchísimas dudas. Bueno, vamos a terminar este tiempo de tertulia. Me gustaría una última ronda. ¿Qué queréis aportar, Sandra? Bueno, yo sé que desde luego vivir aquí, yo llevo 40 años viviendo en España y me encanta y realmente no quiero vivir en otro sitio. He vivido aquí antes de estar España, parte de la comunidad, y hicieron ustedes todo lo que podían para que se podía estar, con muchísimo más burocracia, pero bueno, se podía estar. Y como dice Remedios, pues nos volverán a arreglar y la gente que quieren y que se pongan como deben, correctamente, hacen las cosas correctamente, pues se podrán quedar y seguir estando igual de bien como antes. Inmaculada, ¿se aproximan muchos cambios o no? Bueno, no realmente, más de los que hay, simplemente matizaciones y aclaraciones y desarrollo de normativa. A mí me gustaría simplemente recordar a todos aquellos británicos que quieren venir a España de forma permanente y que no lo han hecho antes porque han tenido la posibilidad de entrar y salir, que busquen consejo profesional en materia fiscal porque se pueden llevar sorpresas, ¿vale? La normativa fiscal española difiere bastante de la inglesa y bueno, sobre todo en materia de herencias y en materia de patrimonio y demás. Entonces, siempre que busquen consejo profesional antes de tomar la decisión de fijar su residencia definitivamente aquí en España para aquellos que no lo hayan hecho ya. Bueno, muchísimos flecos que hay que solucionar y que iremos viendo en los próximos meses. Sandra Sprauso, muchas gracias. Inmaculada Domecq y Remedios Bocanegra. Nos vemos vosotros pronto. siempre, gracias. Gracias. A vosotros, muchas gracias. Un saludo, hasta luego. Gracias, un saludo. Gracias, un saludo. Bueno, pues así le ponemos fin a la primera edición de este miércoles. Nosotros nos encontramos mañana a 3 horas de información. Hasta mañana y que pasen una feliz tarde. Adiós.